Hola a todos y todas, bienvenida a mi canal YouTube. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente. El tema es cuidarse espiritualmente. Es fundamental conocer a su identidad en Cristo, así como su llamado divino, es decir, la vocación de uno, para discernir quiénes pueden estar en nuestras vidas y los que no deben ser en nuestras vidas. Y por supuesto, también hacer la elección del cónyuge que Dios ha planeado para nosotros, si eso es su plan para nuestra vida. Y para tener este discernimiento y conocer su identidad en Cristo, la condición es pasar tiempo regularmente, diariamente, con Dios nuestro Padre Celestial. Y eso es cuidarse espiritualmente, cuidando del Espíritu Santo que nuestro Padre Celestial ha colocado en nosotros. La Biblia nos da las instrucciones que se debe seguir para lograr esto. Antes de compartir con vosotros estos pasos que la Biblia nos da, realmente quiero llamar su atención sobre un hecho. Esta etapa de cuidarse espiritualmente es crucial no solo para tener éxito en su vida, en todas las áreas de esta tierra, sino especialmente para tu eternidad también. Es realmente fundamental. Además, es necesario comprender que todos los buenos hábitos que habréis desarrollado durante el celibato, al aprender a contar con Dios, a confiarle a Él tus cargas, preocupaciones y otras cosas, el hecho de tener una intimidad profunda con Él y el hecho de refugiarse en la adoración y la oración en tiempos difíciles, todas estas armas, todas estas costumbres serán indispensables para vosotros en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la persona a quien Dios te considera como esposa para las mujeres, perdóname, la persona a quien Dios te considera como esposa para las mujeres y la persona a quien Dios te considera como esposa para los hombres, esa persona es un ser humano y um, aquí voy a hablar a las mujeres, incluso si es un hombre según el corazón de Dios, incluso si este hombre es sumiso a Dios y hace todo lo posible para vivir una vida santa, esta persona tendrá fallas y tu papel como esposa es cubrirlo en la oración, perdonarlo y ser su hincha, su admiradora número uno. Y no mostrar su vida en la plaza pública. Esto no se hace para una mujer que sirve a Dios. Dios nos pide que tengamos discreción. Debido a que sois dos seres humanos, se puede que haya momentos de malentendidos, errores, etc. Por su parte y por tu parte también. La buena noticia es que el hecho de que ambos estén llenos del Espíritu Santo, podréis manejar el conflicto y la comunicación con la ayuda de Dios, con su inteligencia y su sabiduría. Y tu entrenamiento para poder hacer eso comienza ahora mismo, durante
durante tu tiempo de celibato. En todas las relaciones que Dios ha establecido en tu vida. Aquí hay ciertas cuestiones. ¿Cómo te comportas con tus padres cuando actúan de una manera que te desagrada? Es importante para ti de responder a estas cuestiones. Y si las respuestas no son en concordancia con la palabra de Dios, hay que rectificar eso, hay que corregir eso. Y para hacerlo, tienes que orar a Dios para que te ayude a tener relaciones armoniosas con los miembros de tu familia, con las personas quienes son en tu vida. Otra cuestión es ¿cuál es tu relación cuáles son tus relaciones con tus hermanos y hermanas de sangre, con tus colegas en el trabajo, tus compañeros de clase, tus hermanos y hermanas en Cristo? Y realmente es a partir de ahora que debes comenzar a adquirir el hábito de perdonar rápidamente y tener control de ti mismo cuando estás enojada. En general, las relaciones más difíciles de manejar son las que tienen con la familia, porque vivimos las 24 horas del día con esas personas y hay que tener mucha paciencia, es importante estar llenada del amor de Dios para tener relaciones armoniosas con las personas con las cuales vivimos 24 horas del día. Y Eric Claudy, en el libro Cuando Dios escribe tu historia de amor, explica que cuando él comenzó a buscar a Dios sinceramente para prepararse para el matrimonio, Dios le hizo entender la importancia de tratar adecuadamente no solo a sus padres, sino también a su hermano y hermana. Su relación con su hermano Mark era como la de un perro con un gato. A veces les pasaba golpearse y despreciaba a su hermana. Especificó que él nació y se crió en una familia cristiana. Y cuando Dios obró en su corazón, él decidió ir pedir perdón a su hermana. Lo más difícil para él era hacer lo mismo con su hermano, a causa del orgullo masculino. Y finalmente, gracias a su obediencia, logró establecer relaciones muy armoniosas con los miembros de su familia antes de que su esposa Leslie Moody entre en su vida. Así, él aprendió a morir a sí mismo y a practicar los frutos del espíritu, incluido el autocontrol. Y es este entrenamiento en la vida cotidiana con su familia que ha servido como una base saludable para su matrimonio. Y es y es lo mismo que Dios quiere para nosotros, quienes son sus hijos, sus hijas. Por lo tanto, tenga cuidado. Debes comprender que en algunas familias hay padres y también hermanos y hermanas que son realmente tóxicos, insalubres y peligrosos. Tienes que amarlos con el amor de Dios y orar por ellos, pero eso no significa que tengas que ser engañado y no poner límites. Si estás en peligro físico, en el caso de
violencia física, agresión sexual, etc., tienes derecho a presentar una denuncia y buscar una solución para escapar y protegerte. En el caso de abuso verbal, de abuso emocional, de abuso psicológico, pida ayuda a Dios para saber cómo manejar la situación. Ponga límites saludables y finalmente abandona esta atmósfera lo más rápidamente posible que puedas. Podemos orar por la salvación de nuestra familia, pero no somos responsables de sus elecciones y decisiones y no tenemos que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Un libro que recomiendo, escrito por Henry Cloud, es Saber cómo poner límites. Espero que eso ayude a alguien. Tanisha Flowers, Christy Lice y Leslie Nudy son excelentes modelos de mujeres cristianas casadas para mí. Y Tanisha Flowers y Leslie Nudy han declarado que son muy felices en su matrimonio, que tienen muy buenos esposos, pero también tienen muchos retos que superar. Y una de las cosas que ambas lamentan y otras mujeres cristianas casadas dicen lo mismo, deberían haber aprovechado la oportunidad del tiempo que tuvieron durante el celibato para desarrollarse, aprender y mejorar las habilidades que son necesarias en la vida cotidiana en el matrimonio. Por ejemplo, la costura, saber cómo organizar la casa, etc. Eso puede parecer ser algo trivial, pero, como dice la Biblia, son los pequeños zorros los que destruyen las viñas. Significa que una acumulación de cosas pequeñas y mal hechas se convierte en una montaña de cosas mal hechas que pueden causar daños en el matrimonio. Saber cómo coser puede ser realmente útil para coser los pantalones desgarrados de tu esposo o los de tus hijos en lugar de ir a pagar a una costurera, por ejemplo. El hecho de saber cómo organizar el orden permite evitar conflictos innecesarios, etc. Entonces, si Dios nos permite conocer esas cosas ahora, es para que no nos tomen por sorpresa. Seamos obedientes y vayamos a practicar desde ahora. Aquí son los pasos que debes seguir para tener un tiempo regular con Dios y ser llena del Espíritu Santo. Ser llena también para los hombres que están escuchándome, para ser perdóname, para ser llena del Espíritu Santo. Una primera cosa que hacer es la meditación día y noche de la Biblia. Salmo, el libro de Salmo en la Biblia, capítulo 1, versículo 1 hasta 2, nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la consecuencia de hacer esto para ese hombre es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y realmente todos los seres humanos en la tierra nos deseamos ese resultado, ser prosperado en todo lo que hacemos, dar frutos en su tiempo,
ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, todos deseamos ese resultado. Y la Biblia nos dice qué hacer para adquirir esos resultados. Hay que ser un hombre, una mujer que medita sobre la Biblia día y noche, que ser una persona que no anda en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, y que la ley de Jehová sea nuestra delicia y que meditamos su ley de día y de noche. Y cuando hacemos eso, los resultados que queremos serán aquí. También nos dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Una segunda cosa que se puede hacer es la oración. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 hasta versículo 18, la Biblia nos dice, está siempre gozosos. Es decir, que la felicidad es una decisión que podemos tomar con la ayuda de Dios, pero la Biblia nos ordena estar siempre gozosos. Ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La tercera cosa que tenéis que practicar es la adoración, la alabanza. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 19, la Biblia nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que realmente Dios nos da las armas para ser victoriosas en esa vida. Cuidado. Las puertas de entrada del templo del Espíritu Santo que somos, porque somos nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo cuando somos hijos e hijas de Dios. Y las puertas de entrada del templo del Espíritu Santo son los ojos y los oídos. El alma es como una esponja porque absorbe todo. Presta atención a lo que escuchas y a lo que miras para no contaminarte. Lo que escuchas y miras son semillas que pueden producir buena o mala fruta. Pídale al Espíritu Santo para que sepas si lo que intentas leer, escuchar y mirar es apropiado para la persona divina que eres. De esa manera, guardas tu corazón. Es tu responsabilidad guardar tu corazón. Como nos dice la Biblia en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y nadie puede hacerlo por ti. Si tienes problemas para hacerlo, pide ayuda a Dios, al Espíritu Santo, porque es el placer de Dios, es el placer de nuestro Padre Celestial de ayudarnos a guardar nuestro corazón. Es el placer de Dios de ayudarnos a practicar el bien para honrarle. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no
hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Sigue sermones inspirados por personas llenas del Espíritu Santo. Practicar ayunos bíblicos, por ejemplo, ayuno de Esther, ayuno de Daniel, otros ayunos. Esta temporada de soltería es como el código de circulación antes de obtener la licencia de conducir. Es esencial. No desperdicies esta temporada. Ahora voy a dar la definición de la palabra programa. Y verás por qué después de la definición. La definición en informática es instrucciones utilizadas por una computadora para realizar un tratamiento específico. ¿Por qué estoy hablando de esto? Dios construyó el ser humano con un cerebro y desde la infancia, sin darse cuenta, este cerebro humano recibe instrucciones que programan a la persona para que actúe de cierta manera. Dependiendo del entorno en el que crecimos, todos fuimos programados conscientemente o no, de una manera u otra por los padres que nos criaron, la sociedad, el medio ambiente, etc. Y eso puede ser positivo o negativo dependiendo del universo en el que crecimos. Dios es perfectamente consciente de que nacemos con la capacidad de ser programados por aquellos que tienen la mayor influencia sobre nosotros desde el principio, el padre, la madre y la familia. Es por esta razón que Dios le ordena esto a Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 hasta 7. También el Proverbio capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que lo que Dios está diciendo con esos versículos es lo siguiente. Programarás a tu hijo para que tu hijo le sirva y me conozca, hijo o hija. Si no lo haces, es el enemigo y el mundo que se ocuparán de él. Eso es programación. Y desafortunadamente, es una programación diabólica. Y todos tuvimos que pagar más o menos a causa de esa programación mundial en diferentes grados. Es por eso que Dios puso este programa en mi corazón para programar a todos y todas de acuerdo con la voluntad de Dios durante esta estación de nuestra vida para estar listas para la próxima etapa que es el matrimonio. Este programa es para destruir el programa antiguo, diabólico, y para dar gloria a Dios, gloria a Jesús, porque Él tiene la victoria siempre. Y ojo que nos ayuda a ser su voluntad en el área del matrimonio, de las relaciones, para honrar y glorificar su nombre. Oro eso en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea con vosotros, vosotras. Amén.